Modelo vista controlador de cliente. Para esta práctica lo que se ha hecho es crear un controlador llamado cliente que tiene las funciones de nuevo, de insertar nuevo cliente, un nuevo registro de cliente, la función de listar, la función de editar, la función de guardar y la función de update o actualizar. La primera función de nuevo permite mostrar un formulario en pantalla. Para esto nos vamos al menú de nuevo cliente. Esta función de nuevo me permite visualizar este formulario en pantalla mediante el uso de vistas. En este caso lo que he hecho es crear en vistas una nueva carpeta cliente, y en cliente tengo tres vistas, la de editar, listar y nuevo. En este momento lo que está abierto es mi vista nuevo y contiene todos estos campos o inputs con sus respectivos label. Todo este código permite mostrar todo esto. Cuando yo llene aquí los datos, por ejemplo, mi nombre, la dirección, tipo de cliente, tipo de documento. Al momento que yo le doy en registrar, me desplegará en pantalla este mensaje de se registró correctamente. Aquí en el código podemos ver que cuando yo le doy en guardar me lleva al controlador cliente, a la clase cliente, la función guardar, y esto lo tengo aquí en mi controlador cliente. Me permite usar esta función de guardar. Aquí lo que hace es que por el método post capturo los valores que han sido enviados desde este formulario. De este formulario los datos se capturan aquí por el método post y se lo guarda en una variable para cada dato, y estas variables se agrupan en un array de tipo asociativo, y lo siguiente que hace aquí es cargar un modelo, en este caso el modelo cliente modelo, para poder insertar estos datos. El modelo que yo he creado en este caso es cliente modelo, que tiene las funciones de insertar, mostrar, hacer una consulta y de actualizar. Volvemos. Aquí lo que hace es cargar el modelo cliente modelo. Luego lo que se hace es enviar a la función insertar de mi modelo los datos que he capturado aquí, en este caso el array. Envío el array, y en esta función de insertar lo que hace esta variable datos es aumentar un valor a ese array. Aquí es donde llega el array. Aquí lo que yo hago es agregar un nuevo espacio o un nuevo dato a ese array. En este caso es la parte o el estado, que le coloco un valor de 1. Hecho eso, lo que yo hago es ya al final insertar finalmente los datos a la tabla cliente. ¿Qué datos? Todo el dato que contenía mi array, que ha llegado en este parámetro. Y es así como se insertan los datos. Lo siguiente de esta práctica es listar cliente, que me permite listar en una tabla todos los registros de la tabla cliente.
Para eso lo que he hecho es crear una función en mi controlador cliente. En este caso es la función listar, que me permite cargar estas vistas de cabeza, cuerpo, pie. Aparte de eso, lo que se carga es una vista, la de cliente listar, esta tabla. Pero esa tabla se rellena con datos. Esos datos los recupero de la tabla mediante esta función de mostrar. Esta función de mostrar se encuentra en mi modelo. Es esta función que me permite recuperar todos los datos de la tabla cliente, todos los registros de la tabla cliente. Y los guarda en esta variable. Y esta variable lo envío a mi vista. En este caso va a ser la carpeta cliente. Es una carpeta que está en vistas. Esta es este archivo cliente listar. Listar es este documento que tiene una tabla. Cuando yo envío estos datos, lo que se hace es aquí recibir todos esos datos. Aquí es la misma variable y es aquí donde yo ejecuto el resultado de esa consulta. Lo ejecuto y esto ya contiene todos mis datos, todos los registros de la consulta, y los guardo, los paso en esta variable pesos fila. Como esta variabilidad contiene todos mis registros de la base de datos o de la tabla cliente, lo siguiente es pasar a mi tabla o pasarlos a mi tabla. Mi tabla tiene en la parte del encabezamiento, la parte de cuerpo, y es aquí donde yo voy a rellenar estos datos. Voy a usar un for each para poder recorrer todos los registros. Y en cada campo lo que yo voy a hacer es imprimir de acuerdo al campo, nombre de cada campo de la tabla cliente, como es aquí, por ejemplo, nombre, teléfono, dirección, número de documento. Lo siguiente que voy a hacer con este código es aumentar o concatenar los valores de este array, es aumentando, concatenando después de cada campo con un asterisco. Aquí lo que se hace es concatenar después de cada campo con un asterisco. Eso lo vamos a ver luego para qué se hace. En cada registro o cada fila lo que se va a hacer es mostrar un botón para poder visualizar esos datos del cliente en un modal. Por ejemplo, cuando yo presiono este botón, lo que hace es mostrarme esos datos en una ventana modal. Para esto lo que yo tengo que hacer es agregar en class una especie de identificador que me permite mostrar como servir de identificador. Cuando yo presiono este botón, me permitirá abrir esa ventana usando esta clase mediante este nombre que va a servir como un identificador. También tiene dos botones, una que permite editar, la otra que es eliminar. Este botón editar me dirige a la parte de mi controlador en la función editar. En cambio este me permite direccionar a mi controlador cliente a la función eliminar. Continuamos. En este caso estamos usando editar. Cuando yo presione en este botón,
me lleva a un formulario ya donde que mis datos, mis campos ya se encuentran llenados para yo poder editar o no estos datos. Para esto lo que se hizo fue eh, redirigirme al controlador cliente, editar. Aquí tenemos editar. Aquí tenemos la función de editar. Para esto lo que ha hecho es, mi formulario es enviar el ID. Es que usa el ID de los datos que he enviado, o el campo, el dato que se encuentra aquí. Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, aquí está el dato. Ese dato lo captura en esta parte y lo uso para poder hacer la consulta, para actualizar. Pero en este caso solamente lo he usado para poder capturar el registro exacto de acuerdo a ese ID. Aquí lo que he hecho es descargar el modelo, cliente modelo, irme a la parte de consulta. Realizo una consulta pero mediante un ID específico. Me devuelve el valor en datos recibir y esto lo envío a editar, a mi vista editar, que es esto, que contiene todo este código. Este código es este formulario. Como he enviado los datos de acuerdo, haciendo una consulta de acuerdo al ID que he recibido, estos datos se muestran aquí. Ese mismo formulario para lo que es el nuevo registro o para el registro de nuevo cliente. A diferencia de eso es que esta ya tiene datos en su campo. Por ejemplo, en input yo tengo la parte de value. Es ahí donde yo lo cargo estos datos que he conseguido con la consulta a la tabla de acuerdo a su ID. Una vez que esto modifique, voy a hacer registrar. Y lo que va a suceder es que yo, cuando esté en este formulario de editar, me lleva a la parte de cliente update. Y eso es esta función. Esta función me permite capturar esos nuevos datos mediante el método post, los agrupa en un array y los envía a mi modelo, cliente modelo, a la función actualizar. Y mi cliente modelo, la función actualizar, recibe dos parámetros. Envío un parámetro que es el total de los datos de todos los campos. Aparte de eso, el ID, este valor ID, para poder hacer la actualización. Aquí en estos dos parámetros llega lo que es todos los datos más el ID. Aquí en esta consulta realizo la actualización con un where el ID, donde el ID sea igual a el valor que he enviado, y lo siguiente que es actualizar cliente, o sea, actualiza el cliente, la tabla cliente con estos datos cuando el ID tenga este valor, el valor que se ha enviado y que llega en este parámetro. Y por último, en esta práctica lo que voy a hacer es mostrar cómo funciona esta parte de poder visualizar una ventana o un modal cuando yo presiono este botón de ver. Esto se logra gracias a que yo tengo aquí en la parte en este botón, en Data Target, me permite mostrar un modal con ID modal default, y mi modal con ese ID es este.
Todo contiene su encabezamiento, cuerpo, pie. Es similar a una tabla, pero simplemente con eso no basta, ya que simplemente esto me permite abrir un modal, pero este modal se encuentra vacío. Entonces lo que yo hago es usar un script. En este caso lo tengo en este archivo de pie. El script que se va a ejecutar cuando yo presione este botón tiene como identificador en clase btnviewClient. Cuando yo presione cliente, este es un script que me permite controlar las acciones sobre en este caso un botón. Cuando yo presione un botón, lo que va a hacer es ejecutarse esta función, y lo primero que hace es recuperar en una variable los valores que he enviado a través de este botón. Aquí está en value echo data cliente, y este data cliente contenía todos los valores de este registro. Los guarda en esta variable producto. Aquí en info cliente se crea una nueva variable donde se guarda lo que contiene esta variable producto, y lo que hace es separar, dividirlo cada vez que encuentre un asterisco. Una vez que ya está separado y guardado en esta variable, lo cargamos mediante un código HTML que contiene un párrafo indicando el nombre más o concatenando con el que es el dato en la posición 0 de esta variable. La posición 1, 2, 3 y todos estos todo este HTML. Lo que yo voy a hacer es cargar al body de mi modal. Se carga a este modal. Este modal tiene en clase este nombre. Entonces mediante este nombre lo que se hace es cargar en modal default, es decir, en el modal con este ID modal en cuerpo. Lo que va a hacer es cargar este HTML, y es por eso que se muestra aquí cuando yo pongo en ver todos estos datos. Eso es lo que sucede cuando yo presiono este botón.